Muy buenas noches a todos. Celebro gratamente este espacio de discusión, de análisis, de reflexión con el doctor Conrado, la doctora Marilyn, la doctora Sandra. Igual muy grato coincidir con todos los estudiantes y con todos los académicos en este espacio de discusión. Bueno, ante la pregunta puntual al respecto de si es vigente, ¿cómo podemos llamar esta analogía, este modelo para poder explicar la educación desde la neurociencia? Yo pondría el tema de discusión más que vigente evidentemente que es vigente porque estamos hablando de él, ¿no? Yo lo que pondría en tela de juicio sería la validez para hacerlo, ¿no? La validez para poder presentar postulados de la neurociencia y poder interpretar la educación. Y si esto es válido científicamente hablando, porque se pueden generar muchísimos prejuicios que necesariamente ven su efecto en el aula, ¿no? Al tratar de interpretar desde lo microscópico la conducta humana. Y aquí yo quisiera empezar por delimitar los diferentes campos de conocimiento. Este campo de conocimiento resulta sumamente atractivo porque es multidisciplinar. Estamos hablando de perspectivas de la neurología, de la medicina, de la psicología, de la educación. Y ya de entrada es retador, y ya de entrada nos puede conducir a campos innovadores del conocimiento y de la generación del conocimiento, porque estamos tocando fronteras del conocimiento. Pero siempre he pensado, fíjense, siempre he pensado que tratar de interpretar un fenómeno, y en este caso el fenómeno educativo, desde una sola disciplina, o sea, desde lo monodisciplinar, es tener una mirada miope al respecto del fenómeno. ¿A qué me refiero? Si yo trato de interpretar lo que sucede en un proceso de enseñanza-aprendizaje, fuera, dentro o fuera del aula, a partir de una sola disciplina, pues mi mirada va a ser muy corta. ¿Qué tan viable es este modelo de comparar el comportamiento de las neuronas con la conducta humana dentro de un salón de clase? Pues hay una enorme distancia. Si bien nos puede dar una pista al respecto de cómo funcionamos cognitivamente hablando, pues eso no nos da elementos para saber de qué manera didácticamente podemos intervenir en un proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo creo que la trampa aquí, y déjenme ponerlo sobre la mesa y a su consideración, la trampa de la neurociencia es que nos habla acerca del aprendizaje humano. Pero la educación no solamente es aprendizaje. La educación es un constructo mucho más amplio que sí, que una parte tiene que ver con el aprendizaje, pero la otra parte tiene que ver con la enseñanza, y otra parte tiene que ver con la evaluación, y con diferentes componentes que tiene la educación, que interpretarla a la luz de la neurociencia sería tener una mirada reduccionista de lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y ya no quiero, digo, si me invitan a meterme en el terreno filosófico de la educación, lo hacemos con mucho gusto. Ahí se vería mucho más limitada la acción de la neurociencia para poder interpretar esto. Algo que yo creo que también está generando la dificultad para poder entender esto es la historia científica de cada una de las disciplinas. Pensemos científicamente cuándo nace la medicina, cuándo nace la neurología, la neurociencia. Yo les puedo decir, yo creo que yo soy más viejo que la neurociencia, ¿no? Entonces, la neurociencia está haciendo su historia en cuanto a acervo de conocimiento, y yo creo que pues, es una disciplina muy joven que tiene mucho terreno que recorrer. Y si yo observo, por ejemplo, la psicología y trato de calcular aproximadamente cuánto tiempo tiene de ser científica la psicología. Históricamente se ubica en Alemania, en el laboratorio de Leipzig, con Wilhelm Wundt, en 1879, ¿no? Si Pitágoras no se equivoca, la psicología como ciencia pues apenas tiene 141 años, ¿no? Está muy joven todavía el acervo de conocimiento que ha generado la psicología. ¿Y por qué hago esta reflexión? Porque la educación está peor, ¿no? La educación, científicamente hablando, bueno, si todavía no se logra una identidad completa en la pedagogía,
pues todavía tiene sus bemoles científicamente hablando. ¿De qué ciencias de la educación estamos hablando? ¿Y en qué momento se inaugura la educación como ciencia? ¿Sí? Evidentemente que la psicología le lleva un gran tranco, científicamente hablando, y es por eso que en ocasiones los educadores recurren a la parte de la fundamentación de los modelos psicológicos, y bueno, se quejan un poco también del hecho de la intervención de la psicología como disciplina, pero mientras no cultive la parte científica de la educación, pues esto va a seguir sucediendo. Y lo mismo pienso de la neurociencia. Finalmente, como la educación no tiene cómo defenderse, científicamente hablando, pues la neurociencia llega a decir, la educación funciona de esta manera, de acuerdo con mis propios preceptos y postulados. Dejo esto nada más para iniciar la discusión y cederle la voz al doctor Conrado.